Gracias por tu palabra y gracias porque nos permites estar estudiando estos dos capítulos esta noche, que puedan tocar nuestros corazones, Señor, y responderte en amor. En el nombre de Cristo, amén. Dice el capítulo 42 de Jeremías, del verso 1 al 6. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto. Pues de muchos hemos quedado unos pocos, como ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho. Todo lo que Jehová os respondiere os enseñaré, no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, la cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. En esta primera sección, el pueblo de Judá pide oración a Jeremías. Pero déjame poner contexto de esto para que podamos entrar más de lleno a la interpretación de este pasaje. Primero, resulta que vimos en los capítulos anteriores que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, puso a un hombre llamado Gedalías, que es el pueblo de los judíos, por gobernador sobre Judá después de la tercera deportación. Pero muchos judíos, cuando supieron que Gedalías estaba en el gobierno, se acercaron a Gedalías para pedirle misericordia y ayuda. Sobre todo ahí menciona a los jefes de del ejército, ¿verdad? Y también vemos cómo Gedalías los recibe y los ayuda, y no solamente a ellos, sino al pueblo. Pero uno de los jefes del ejército de Judá que vino a rogar el favor de Gedalías, llamado Ismael, se levantó en contra de Gedalías y dice en el texto que lo mató. Y junto con él mató a 70 hombres que venían del reino del norte de Israel y venían arrepentidos con las ropas rasgadas, ¿no? Pero aún así los mató, no le importó, y se llevó cautivo al resto de los judíos a la tierra de los amonitas. Pero hubo un hombre que se levantó, llamado Johanán, que defendió a sus hermanos judíos que iban a ser llevados a los amonitas. Este Johanán y los príncipes de Judá pelearon contra Ismael y rescataron a sus hermanos judíos. Sin embargo, tenían miedo al final porque Nabucodonosor los podría acusar de la muerte de este hombre Gedalías, aunque ellos no lo mataron, ¿verdad? Fue Ismael, pero Johanán y todo el pueblo tenía miedo. Así que habitaron en un lugar cerquita de Jerusalén, de Belén de hecho, llamado Jerut Kimam. ¿Y cuál era el propósito? Pues en cuanto pudieran se iban a escapar hacia Egipto. Que en la Biblia Egipto también es como una representación del mundo. Bueno, pero eso es lo que vimos en los capítulos anteriores, ¿verdad? Ahora este capítulo 42 empieza diciendo que entonces por eso es que el pueblo viene a rogarle a Jeremías: oye, ora por nosotros, por favor, ante Dios. Entonces, ¿qué hace Jeremías? Pues lo que tiene que hacer todo hermano y profeta, ¿no? Orar por los suyos. Y el pueblo le dice algo muy interesante en el versículo 5 y 6, ¿verdad? Le dice estar dispuesto a obedecer a Dios, pero chécate de qué forma. Ponen a Dios como testigo, dice, ponemos a Dios como testigo de que vamos a obedecerlo. También afirman ser verdaderos y leales, ¿no? Hasta la frase son así súper así de wow, ¿no? De una forma súper así como elegante y destacable, ¿no? Le dice: sea Dios testigo entre nosotros de la verdad y de la lealtad. Lo que están echándose son flores. Somos verdaderos y somos leales, ¿ok? Y dicen que harán conforme a todo aquello que Dios les diga. Incluso dicen, sea bueno o sea malo. Es decir, aunque no sea algo que ellos deseen o que algo que ellos quieran, o aunque a lo mejor no les guste, dice aquí que ellos están dispuestos a hacerlo. Y van a afirmar otra vez: obedeceremos. Y es más, al final hasta ahí menciona que conocen las promesas de Dios. Dice, porque cuando obedecemos, entonces Dios nos va a ayudar a nosotros, nos va a hacer bien. Esto es una cita de Josué 1:8, ¿verdad? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella para que
guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Básicamente es una cita de este tipo de promesas de Dios. Obedeces, te va bien, ¿no? Ellos lo sabían, lo entendían. Y pues, entonces, en toda esta sección lo que vemos es que ellos están muy seguros de sí mismos, se creen muy capaces de obedecer, pero la pregunta es, ¿lo harán? Esa es la pregunta del texto. ¿Qué pasa en el verso número 7? Leamos. Dice, aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías. Y llamó Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y les dijo, así ha dicho Jehová de Israel, Jehová Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo, para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijereis, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo, no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por eso oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y allí moriréis. Todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entrareis en Egipto. Y seréis objeto de execración y de espanto, de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar. En esta segunda sección vemos la respuesta de Dios. Para empezar, me llama la atención que Dios responde y responde claramente, ¿verdad? Cuando tú oras y lo buscas, siempre vas a hallar una respuesta, es lo que vemos, ¿verdad? Pero me llama la atención también que contestó después de 10 días, ¿no? Eso habla de que contesta, pero no siempre contesta la voz de ya. Estamos en una época en que todo el mundo quisiera que Dios te respondiera ya, o sea, ya dime Dios, ¿qué hago? ¿Sí o no? ¿Voy o no voy? ¿Me quedo o no quedo? O sea, todo el tiempo está uno así. Pero a mí me gusta que el Señor es como bien todo a su tiempo, perfecto, ¿no? Y tarda 10 días, pero llega y les dice y les habla. Ahora, hay respuesta por un tiempo de 10 días, pero el pueblo había dicho versículos atrás, vamos a hacer lo que Jehová diga. Pero qué distinta es la respuesta de Dios, que les dice algo muy diferente a lo que ellos estaban escuchando. Estaban a lo mejor pendientes de ver qué iban a Dios a ordenarles hacer. Pero, ¿sabes qué les dice Dios? Les dice, no tienes que hacer nada, lo que tienes que hacer es quedarte quieto, no hagas nada. Espera, simplemente, el que va a hacer las cosas soy yo. Una respuesta muy distinta a la que el pueblo quería escuchar, ¿no? Siempre el pueblo, ¿no? Siempre es proactivo, siempre está buscando ver qué hago, pero me encanta que Dios le dice, quédense quietos. Y la razón, ¿por qué? Dice, porque yo los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. ¿Qué está mostrando con todo esto? Quiere mostrarles que ellos no son capaces de salvarse a sí mismos, sino que la obra, la salvación, la ayuda vienen del Señor. De Él es la victoria y a Él le pertenece toda la gloria. Básicamente por eso le dice, yo voy a hacerlo, tú quédate quieto. Y número 2 le dice, y no temas, no tengas miedo, ¿no? ¿Y por qué razón no tener miedo? Porque pues Nabucodonosor, pues es Nabucodonosor, ¿me explico? Es la potencia más grande mundial que existía en ese momento. Pero la razón es esta, porque yo estoy con vosotros para salvarlos y librarlos. Me encanta, ¿verdad? La razón es porque tienen a alguien más poderoso que los va a salvar y los va a librar, que es Dios. Dios mismo está con ellos, se los dice. Entonces, por eso no tienen que temer. ¿Y cuál va a ser el resultado? Y dice ahí, y tendré misericordia de ustedes, y Él tendrá misericordia de vosotros.
Entonces Dios es capaz no solamente de salvarlos, sino de cambiar el corazón de Nabucodonosor para volverlos a traer de vuelta a casa. ¡Wow! Pero ¿cuál es la advertencia? La advertencia, si dicen no, no vamos a ir a Jerusalén, no vamos a quedar en Jerusalén, sino que vamos a irnos a Egipto, entonces la advertencia es, van a morir. Se derramará el enojo y la ira de Dios sobre ellos, así como lo hizo en Jerusalén. Y unos van a morir a espada, a hambre o a pestilencia. Pero así están las cosas. ¿La razón cuál es? Pues que no es la voluntad de Dios que entren en Egipto, que se vayan, digamos así, espiritualmente hablando, al mundo, que se aparten de Dios, sino que se queden ahí. ¿Y cuál sería el resultado de su desobediencia? Pues que serían, dice, objeto de execración, espanto, maldición, afrenta, y que no verían más a Jerusalén. Eso es lo que dice el texto. Entonces es lo que Dios les dice a través de Jeremías. Les decía algo muy distinto a lo que ellos querían escuchar. Pero terminemos el capítulo. En el verso 19 dice: Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá. No vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que os lo aviso hoy. ¿Por qué hiciste errar vuestras almas? ¿Por qué vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios diciendo: ora por nosotros a Jehová nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere, y lo haremos? Y os lo he declarado hoy, y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues sabed de cierto que a espada de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para morar allí. Lo que ahora vemos aquí en esta tercera parte, ahora es que el pueblo es exhortado por Jeremías. Después de que Jeremías les habló, Jeremías ahora se dio cuenta de que ellos no estaban dispuestos a obedecerlo. ¿Quién sabe qué habrá visto? A lo mejor vio sus caras, sus gestos o sus actitudes y dijo: ellos no quieren. O simplemente dijeron: vámonos, y ya estaban yendo para Egipto, ¿no? Cualquiera que sea la razón, Jeremías se dio cuenta de su desobediencia, de que no querían obedecer a Dios. ¿Y qué sucede en el capítulo 43? Fíjate, verso 1. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová, Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová, Dios de ellos, les había enviado a ellos mismos, chécate que resalta la idea de que Dios les quiso hablar y en el momento en el que ellos necesitaban. Verso 2. Dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir: no vayáis a Egipto para morar allí, sino que Baruc, hijo de Nerías, te incita contra nosotros, para entregarnos en mano de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció, pues, Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de agente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá, sino que tomó Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la agente de guerra a todo el remanente de Judá que se había vuelto de todas las naciones donde había sido echado para morar en tierra de Judá, a hombres y mujeres y niños, y a las hijas del rey, y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Icam, hijo de Safán, y al profeta Jeremías, y a Baruc, hijo de Nerías. Y entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron a la voz de Jehová, y llegaron hasta Tafnes. El siguiente acto es que el pueblo desobedece. Ya no solamente es una actitud hacia Jeremías, sino ya empezó a irse para Egipto. Así es como sucede en esta narración. Es notable que dice que muchos desobedecieron, no todos, porque unos fueron tomados a la fuerza y llevados por la fuerza, como Jeremías y Baruc, por ejemplo. Pero muchos desobedecieron, pero dos de ellos se mencionan en el texto. Uno de ellos es Azarías y el otro de ellos es Johanán. Ahora, ¿ya te suena el nombre de Johanán y de Azarías? Bueno, el de Azarías a lo mejor no, pero el de Johanán sí. Es uno de los jefes del ejército que habían venido a implorar el favor de Gedalías y a los cuales pues Gedalías les ayudó. Y este hombre Johanán fue el que defendió al pueblo, ¿no? Al que rescató al pueblo de ser llevado con los amonitas. Es este hombre. Es un hombre que confiaba en el Señor. Probablemente escuchó la voz de Jeremías y toda la profecía, por lo que vimos el capítulo anterior. Pero de pronto lo ves haciendo completamente lo contrario. Es este hombre Johanán.
Ahora es el hombre que está no creyéndole a Jeremías, no creyendo la profecía y llevándose al pueblo. Pero junto con él está este hombre Azarías. Dicen los historiadores que este hombre Azarías es el mismo Jesanías que aparece en el capítulo 40, verso número 8. Es igual que Johanán, uno de los jefes del ejército que habían venido a implorar el favor de Gedalías. Es amigo de Johanán. Y este también, igual que Johanán, hizo exactamente lo mismo que Johanán. ¿Vale? Ok, pero entonces el escritor también, aparte de mencionar estos dos nombres, Azarías y Johanán, menciona que estos dos eran varones soberbios. Dice, y todos los varones soberbios. O sea, le llaman soberbios a ellos dos, pero también junto con ellos a todos los que incitaron al pueblo para irse allá a Egipto y desobedecer a Dios. ¿Y cuál era el argumento? El argumento es este: es mentira lo que nos estás diciendo. Y está muy interesante porque ellos le habían dicho en versículos atrás, en el capítulo 42, sea Dios testigo de la verdad y de la lealtad. ¿Y cuál? Ellos mismos acusan de mentiroso a Jeremías y acusan de mentiroso a Dios porque Dios envió a Jeremías. Y ahora están diciendo que son testigos de la verdad. Hágame usted el favor, ¿verdad? Pero te decía el capítulo pasado que como cuando uno cambia la palabra de Dios y pone en vez de la palabra de Dios como lo más importante su propia prudencia, todo está al revés. Piensas que la verdad de Dios es mentira, que lo que dice la palabra no es la verdad, y empiezas a tener unas ideas completamente confundidas, ¿no? Y es lo que pasó con este par de hombres y probablemente con todos los varones soberbios. Pero le dijeron, es mentira, y también le dicen, no te he enviado Jehová. Y esto es algo totalmente absurdo, porque ya hemos visto cuántas veces Jeremías profetizaba cosas y se cumplían. Él profetizó en contra de todos los demás que profetizaban, no se preocupen, no va a venir el rey de Babilonia, no va a pasar nada, no vamos a ser llevados cautivos. Pero Jeremías decía, no, van a ser llevados cautivos. ¿Y cuál profecía fue la que se cumplió? Pues la de Jeremías. Y se cumplió todo lo que él estaba diciendo. Entonces era un verdadero profeta, más bien negaron que él fuera un verdadero profeta. No porque no hubiera evidencia, sino porque ellos estaban totalmente llenos de soberbia. Habían puesto su prudencia encima de la palabra de Dios. Pero también el otro argumento es que Baruc, ¿te acuerdas quién era Baruc? Baruc es el escriba de Jeremías. Baruc, dice ahí, te incita contra nosotros, ¿no? Estaban echándole la culpa también a este hombre Baruc, que por cierto fue un hombre bien leal. Si se trataba de alguien leal, era este hombre, que incluso estuvo dispuesto a morir porque Asal fue y profetizó de parte de Jeremías al pueblo y no se rajó. Entonces, si había alguien leal, era este hombre. Y ahora resulta que él es un hombre desleal. Él es un hombre que está incitando al pueblo en contra de a Jeremías en contra del pueblo. Entonces, sus argumentos están totalmente cambiados por la soberbia que había en su corazón. Y al final dice el texto que no obedecieron, sino que entraron en Egipto hasta una ciudad llamada Tafnes, que el día de hoy existe este lugar. Es conocido como Dafne o también como el Tel Defne. Tel es un montículo de tierra que se hace a raíz del tiempo, pero abajo de ese montículo están las ruinas de las ciudades que existían, son los tels. Entonces está el Tel Defne, existe el día de hoy ese tel. Bueno, pero ¿cómo termina la historia en Jeremías 43? Vamos al verso 8. Y vino palabra de Jehová a Jeremías en Tafnes, porque te acuerdas que ahí se lo había llevado también estos hombres, se lo llevaron a Jeremías. Dice el verso 9, toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en el enladrillado que está a la puerta de la casa de Faraón en Tafnes, a vista de los hombres de Judá, y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí, yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido y extenderá su pabellón sobre ellas. Y vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte, los que a cautiverio y los que a espada. Y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto y los quemará, y a ellos los llevará cautivos y limpiará la tierra de Egipto como el pastor limpia su capa, y saldrá allá en paz. Además, quebrará las estatuas de Bet-Semes
que está en tierra de Egipto, y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego. Por último, el texto habla de cómo el pueblo recibe el juicio, ¿no? Un anuncio del juicio de Dios. Lo que hace es que Jehová manda a Jeremías está muy interesante las señales de los profetas, siempre hacían señales, ¿no? Como de una manera como actuada para poder comunicar algo. Está un poco interesante, como complicado entenderlo, pero dice una traducción que más que cubrir de barro, enterraron unas piedras grandes en el piso. Entonces probablemente habla de que está poniendo como una especie de cimientos dentro de la tierra. Y después de poner estos cimientos dentro de la tierra, le dice al pueblo: aquí va a establecer su reino Nabucodonosor y aquí están los cimientos. Lo que está expresando a través de esa señal simplemente es decirles: hey, Nabucodonosor va a venir y a dominar Egipto por completo. Y ustedes, van a venir por ustedes, los va a juzgar, y también junto con ellos, junto con ustedes, también a los egipcios, ¿verdad? Eso es lo que está anunciando el profeta Jeremías. Y dice: unos serán heridos a espada, otros serán tomados cautivos y otros van a morir. Y así va a acabar toda la historia de estos hombres que huyeron de la voluntad de Dios. Y hace una mención en el último versículo diciendo que se quebrarán las estatuas de Bet-Semes. ¿A qué se refiere? Bueno, Bet-Semes es una ciudad que el día de hoy se identifica como la ciudad de Hielópolis en Egipto. Y esta ciudad tiene obeliscos, es famosa por sus obeliscos. Entonces lo que está diciendo es que pues todos estos obeliscos van a ser también destruidos, ¿no? O sea, mientras Nabucodonosor, respaldado por Dios, va a fundar su reino basado en estos cimientos, por otra parte también Dios va a destruir los cimientos y las construcciones que han hecho los egipcios. O sea, va a destruir la obra de los egipcios, ¿no? Es lo que está anunciando en el capítulo. Y bueno, pues hemos acabado de leer este pasaje, pero ¿qué tenemos para nosotros en esta noche? Bueno, primero creo que tenemos que decir lo siguiente, ¿no? A veces decimos, como los mismos del pueblo de los judíos, a veces decimos estar dispuestos a obedecer al Señor, y a veces en verdad queremos hacerlo, e incluso nos sentimos muy seguros o capaces de poder hacerlo, ¿verdad? No sé si alguna vez has hablado así o has escuchado a alguien hablar así de: yo voy a obedecer y punto, lo obedezco a Dios, ¿no? Pero chécate, a veces ponemos a Dios como testigo diciendo: pues te lo juro que lo voy a hacer, ¿no? Te prometo que lo voy a hacer, voy a obedecer a Dios. A veces incluso afirmamos que somos muy leales o muy verdaderos, que haremos conforme a todo lo que Dios nos diga, sea bueno o sea malo. Incluso conocemos las promesas de Dios como Josué 1:8 de memoria. Pero la pregunta es: ¿en verdad lo haremos? ¿En verdad obedeceremos a Dios? O más actualmente, ¿lo estamos haciendo el día de hoy? Chécate lo que dice Eclesiastés capítulo número 5 en el verso número 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú, ¿qué dice ahí? Teme a Dios. Es una parte muy clara de la que habla Eclesiastés de este principio, ¿verdad? Somos muy dados a decir que vamos a obedecer a Dios, decir que vamos a hacer todo lo que nos pide, que lo estamos haciendo,
pero la pregunta es si verdaderamente lo estamos haciendo. Y creo que todo este orgullo y caída del pueblo fue por esto. Ahora, se apresuró a hablar, simplemente, ¿no? Se apresuró a decir, a proferir palabra y se volvieron insensatos, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? En la Biblia habla de un rasgo de carácter en el Nuevo Testamento que Dios nos anima a tener como fruto del Espíritu Santo, que es sobrio. Sobrio significa control propio, que sepas controlar tu boca y tus acciones. También prudencia habla de pensar 2 veces antes lo que vayas a decir, antes de decirlo, por supuesto, ¿verdad? Esa es prudencia. Pero somos muchas veces más bien imprudentes y no somos sobrios, somos insensatos. Porque nos apresuramos a decir un chorro de cosas a Dios o a los hermanos, ¿no? Se nos da luego por hacer mucho alarde de que pues podemos, vamos a hacerlo y somos así bien cristianos, ¿verdad? Pero este pasaje dice, ey, acuérdate quién está en el cielo y quién está en el suelo, ¿verdad? Nuestra palabra no es más firme que lo que realmente podemos. Somos lo que somos. Dios sí es firme. Dios, Él cumple sus palabras. Él es fiel, Él es verdadero, Él sí es leal. Pero nosotros solamente somos polvo y hay una gran diferencia entre Dios y nosotros. Entonces es muy importante considerar esto, ¿no? Lo que dice ahí es, mejor no digas nada. Creo que es más importante, por lo tanto, yo creo, en vez de hacer alarde y de hablar y de decir y de prometer, más bien obedecer. Las palabras esas ya no importan tanto, más que obedecer al Señor, ¿verdad? Ahora, por otro lado también, Mateo 5:33, Jesús lo enseñó en el Sermón del Monte, ¿no? Este mismo principio dice así, Mateo 5:33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede, ¿no? Eso es aquí lo que toca es el mismo punto, ¿no? Como en la antigüedad tenían la costumbre de, para afirmar que algo verdaderamente iba a ser cierto, es jurando, ¿no? Te lo juro, es un juramento, por lo tanto vas a ver que va a ser cierto. Pero lo que saca a la luz el Señor aquí es, así lo acostumbran, pero aunque lo acostumbran, no lo cumplen. El cristiano debe ser completamente distinto. De hecho, alguna vez me dijeron un pastor, la persona que jura o que dice, sí te lo prometo de veritas, es porque se está tratando de ganar tu confianza porque no la tiene. Por eso nos vemos que recurrimos a estas cosas porque nadie nos cree. Pero el hombre que es íntegro no necesita jurar. Así que el cristiano no necesita ni jurar ni prometer. Él lo hace, punto. Ok, pero dice aquí más bien que tú seas sí, sea sí y tú no sea no. Si tú empiezas a dártelas, ¿no? A creerte, a echarte flores, esto de mal procede. Hay algo ahí adentro de tu corazón que está mal y que se está viendo de manera muy visible cuando juras o prometes. Entonces hay algo ahí malo. Eso es lo que dice aquí Jesús en este pasaje. Pero entonces, ¿qué es eso malo? Pues la raíz es el orgullo, ¿no? Regresando aquí a Jeremías 43, versículo número 2. El mismo Señor sacó a la luz las intenciones de estos hombres. Les dijo, varones soberbios. ¿Y qué podemos aprender? La raíz del problema es el orgullo, precisamente, la soberbia. El pueblo pecó y no obedeció porque, ¿sabes cuál fue la raíz? No pecó no es que pecara, o el texto lo que nos deja ver es que la raíz de este pecado, ¿no? De desobediencia, fue que se las dieron, ¿no? De muy obedientes. Fue que se creyeron autosuficientes,
que se ensoberbecieron, que empezaron a tener cada uno un concepto mucho más alto de lo que realmente somos. Se empezaron a creer muy capaces, ¿no?, de lo que realmente eran. Entonces, ese es el problema de este pasaje. Lo que nos saca a la luz es que a veces fracasamos y pecamos porque nos creemos más de lo que somos. Pensamos que realmente somos buenas personas. Pensamos que somos realmente autosuficientes y no necesitamos de nadie. Pensamos que realmente somos verdaderos y hombres leales. Y no nos damos cuenta de qué somos en realidad. ¿Qué somos en realidad? La Biblia dice que somos pecadores. No nos gusta. A mí me gustaría que me dijeran Josué el justo, ¿no? Como los de ahí de Narnia, ¿no? Ya sabes, ¿no? O no sé, por poner otro ejemplo, ¿no? No sé, Nabucodonosor el leal, por no decir un nombre de ustedes, al rato la riego, y latín. Pero nos encantan esos títulos. Pero la realidad es que no. La Biblia dice que no hay uno justo, no hay uno bueno, no hay quien busque a Dios, que todos hemos hecho lo malo delante de sus ojos, ¿no? Que somos lo incapaz, lo vil, lo débil, lo insuficiente, lo vulnerable, lo cambiante, lo inestable, lo pobre, lo mentiroso, lo desleal, lo falso. Todo eso somos nosotros. Esa es la realidad de nuestra condición. No es que te conozca o quiera yo así, ¿no?, sacar a luz algo de ti, pero me conozco a mí. Y la palabra lo dice, que todos somos pecadores. Y de alguna u otra forma hemos sido alguna de estas cosas, definitivamente. Ahora, eso es lo que somos. Cuando creemos que nosotros podemos obedecer a Dios, ¿para quién es la gloria? Para nosotros. Cuando estamos nosotros poniéndonos la medalla, yo soy leal y por eso lo cumplo, ponle que lo cumpla. ¿A quién van a aplaudir? A uno mismo. Y eso es robarle la gloria a Dios. Por eso es que me encanta que Dios les dice, hey, ¿quieren saber qué hacer? No se trata de lo que ustedes pueden hacer porque yo soy el que merezco la gloria. Por eso es que cuando les preguntan, a ver Dios, dinos qué tenemos que hacer, le dicen, ¿saben qué tienen que hacer? Nada, no hagan nada. Me encanta ese tipo de respuesta. Le dice, quietos. Bueno, como seres orgullosos que somos, se nos da por pensar, Dios, dime qué quieres que haga y lo hago. Pero te decía, esto apela a nuestra propia prudencia, capacidad o bondad. Pero a veces la respuesta de Dios va a ser esta: quédate quieto, no hagas nada, espérate. Punto. ¿No? A veces pasa eso, ¿verdad? Y la verdad, ¿cómo nos cuesta, verdad? Te digo que somos bien proactivos todos. Siempre tenemos ganas de hacer. Cuando a veces el Señor nada más dice, no, siéntate. Nada más, escucha la palabra de Dios. Recibe, sé transformado. Yo voy a hacer una obra en tu vida. Yo voy a rescatarte. Yo voy a salvarte. Espera, quédate quieto y observa lo que voy a hacer. Esa es la respuesta del Señor, pero te digo que nos cuesta y nos hiere, porque nos confronta con nuestra incapacidad, nuestra falta de poder, nuestra falta de veracidad, nuestra falta de lealtad. Eso es lo que pasa. Por eso no nos gusta quedarnos quietos. Porque nos confronta en que, ¿qué? ¿Entonces qué? ¿No sirvo para nada? Pues ¿cómo te lo explico? Ahora, lo loco, nada más avanzando un poquito hacia otro tema y no me quiero desviar mucho, pero lo lindo no es que sepas que eres un bueno para nada o que soy un bueno para nada. Lo lindo es que a pesar de que no somos útiles, Dios nos usa. Eso excede la gracia de Dios. Y Dios nos ve con bondad y con benignidad. Eso es algo que en verdad no me lo explico, no nos lo explicamos. Pero nuestra realidad es esta: aún se hicieron inútiles. Ahora, déjame leerte el Salmo 46 en el verso número 1. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Cómo me gusta que empieza Dios? No, yo soy el amparo y la fortaleza. No. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos,
aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. ¿Me ayudas a leer ese verso 10? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Este salmo expresa bien claramente lo que estamos aprendiendo esta noche, ¿verdad? El que va a hacer la obra es Dios, porque Dios es nuestro Dios. Y si realmente es nuestro Dios, Él va a salvarnos y nos va a librar. Y es poderoso. Es poderoso para derrotar a cualquier enemigo. Es poderoso para hacer estable nuestra vida porque Él es Dios. Nosotros somos incapaces, pero tenemos nuestro amparo, auxilio, fortaleza, socorro, ayuda, refugio. Ese es Dios. Punto. Y dice ahí, estad quietos y conozcan que yo soy Dios, dice el texto. Incluso aunque las naciones bramen, aunque a lo mejor nada más con que el vecino brame ya estamos nosotros, pero más que llenos de terror. Pero dice, aunque las naciones bramen, ¿sabes? Dios puede hablar y se derrite la tierra por completo. Dios es Dios. Así que esta idea que estamos viendo de estar quietos habla de dos cositas. En vez de apelar a nuestro orgullo y echarnos flores o darnos, ya sabes, ¿no? Creernos más de nosotros mismos, lo que tenemos que hacer es saber quiénes somos y confiar en Dios y depender de Dios. Eso es lo que el texto nos está enseñando en esta noche. ¿Qué hubiera pasado si Joanán, qué hubiera pasado si este hombre, Azarías y si el pueblo, en vez de irse a Egipto, hubieran dicho, vamos a creer a la voz de Dios, punto? Se hubiera cumplido lo que Dios dijo. Los hubiera protegido Dios y los hubiera traído de vuelta otra vez a Jerusalén. Y no hubieran muerto, ¿no? Y se hubieran cumplido las palabras del Señor. Ahora, nosotros es lo mismo, ¿verdad? Cuando obedecemos al Señor, el Señor nos protege y nos cuida, ¿verdad? Y está con nosotros. Ahora, chécate, ¿por qué es que podemos confiar en Dios? ¿Por qué es que no debemos temer cuando nos pasen problemas? ¿Por qué es que podemos recurrir con confianza a nuestro Dios? Porque ahí dice en el verso 42:11 de Jeremías, porque yo estoy con vosotros para salvarlos y librarlos. Se nos olvida que Dios está con nosotros y por eso andamos luego recurriendo a 20 cosas. Hallamos refugio, amparo o fortaleza en 20 cosas que no son Dios, porque se nos olvida que Dios está con nosotros. O a lo mejor no es que se nos olvide, déjame decirlo un poco más atinadamente, porque ignoramos voluntariamente a Dios, más bien dicho. A lo mejor sabemos que está por ahí, ¿no? Pero decimos, no. Voy a ir con mi vecino, voy a ir con mi abogado, voy a ir con mi primo y voy a ir con mi ayuda y así. Porque en el fondo estoy ignorando voluntariamente a Dios. Estoy rechazando a Dios. Porque en mi corazón no creo que Dios es quien puede librarme y salvarme. ¿Verdad? Eso es. Pero ese texto nos ayuda a volver otra vez a la confianza. Yo estoy con vosotros. Si tú has creído en Cristo, la realidad es que el Espíritu Santo mora en ti. El Señor mora en tu corazón. Él está con nosotros. ¿Qué tengo que hacer? Confiar en Él y depender de Él y saber que Él está conmigo. También otra cosa que aprendemos, que cuando confío en Dios, la gloria ¿para quién es? Para Dios. Dios es glorificado, ¿no? Cuando todos me dicen, wow, ¿qué hiciste? Nada.
Y ya, sí, nada más oré a Dios. Pues sí, y me salvó. La gloria es para Dios. Y no solamente el nombre de Dios es exaltado de manera personal, sino que todos los demás pueden ver que Dios es Dios. Entonces, cuando no confío, pues Dios no es glorificado, ¿no? Cuando no confío en Dios, pues, ¿no? Y cuando confiamos en Dios también vienen resultados. Entonces disfrutamos de su salvación y ayuda, su cuidado, incluso de ver la mano de Dios poderosa obrando en nuestras vidas. ¿Qué diferencia del resultado de no confiar en Dios, el cual es que al final pues morimos, ¿no? Nos alejamos del Señor. Aquí, como pasó con los judíos, el enemigo terminó dominando su vida por completo, ¿no? Nabucodonosor puso los cimientos en donde estaban los judíos, así lo dominó por completo. Y no solamente se afecta a uno mismo, sino afecta a uno a todos los demás, porque por la decisión de unos cuantos varones soberbios, todos los demás terminaron mal. Entonces, qué increíble que cuando no confío en Dios, entonces viene el quebranto a mi familia o a los míos, pero cuando confío en el Señor, gozo de la ayuda y el cuidado de Dios hacia mí, y toda mi familia también lo experimenta, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cuándo saber cuándo estar quieto y cuándo hacer algo? ¿Te has preguntado eso? Bueno, ¿cuándo debo de actuar y cuándo no? Porque en esta ocasión la respuesta fue quieto. Pero hemos visto en otras ocasiones a guerreros como Josué, como David, que de repente Dios le decía, ve y atácalos. ¿Cuándo puedo saber cuándo quedarme quieto y cuándo ir a pelear la batalla del Señor? Pues orando. Y cuando no tengo claro qué tengo que hacer, orar. Y cuando no tengo claro y no sé qué onda, qué estoy haciendo, pues no estoy orando, ¿no? Entonces tengo que en verdad venir al Señor y orar y confiar en Él y en su palabra, ¿no? Y en su palabra Él me va a hablar y me va a dar las instrucciones. Una cosa más, es muy claro que la voluntad de Dios, cualquiera que sea, yo sé que el Señor te va a contestar en tus problemas, en los momentos difíciles, pero hay un principio. La respuesta de Dios es nunca te vayas hacia el pecado. Nunca te alejes al mundo. Eso sí es un principio que Dios establece. Aunque te esté yendo difícil, la solución no es alejarte, es venir al Señor. Ahora, tenemos un Dios. Él es nuestro Salvador y ayudador. Así que no te vayas a Egipto, ven a Dios. Y por último, Johanán y Azarías fueron muy distintos en el capítulo 41, donde confiaron en Dios. Pero aquí el problema de Johanán es que dejó de hacerlo. Por eso solamente quiero terminar con el versículo de 1 Corintios 10:12, que dice así: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, en primer lugar, uno puede ser una persona que en verdad ame a Dios y confíe en el Señor, pero no estamos exentos de caer. Johanán era un hombre que había creído a Jeremías, había escuchado la palabra de Dios, ya había tomado pasos de fe, había defendido al pueblo y todo eso, y dejó de confiar en Dios. Entonces es una cosa que tenemos que tener cuidado. No porque estemos ahorita a lo mejor disfrutando de la bondad de Dios significa que eso va a pasar mañana. Mañana puedo dar un paso de desconfianza terrible. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, debemos estar alertas. Por eso dice, si crees estar firme, nada más chécate que no vayas a caer. Porque es lo que le sigue, el orgullo le sigue la humillación. Así es como suceden las cosas en la Biblia. Y dice el verso número 13, 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿No? Aquí siempre usamos este versículo para hablar de las tentaciones, ¿verdad? Porque aquí la tentación es a dejar de confiar en el Señor. Y entonces debemos de tener cuidado, ¿no? A lo mejor las circunstancias o los problemas o lo que sea que estés pasando puede hacer que tú, o sea, te puede invitar a que desconfíes de Dios, pero la respuesta está aquí. No, lo que tenemos que hacer es confiar en el Señor. Él nos va a dar la salida para que podamos soportar. Él nos va a dar la fuerza para que podamos soportar. Entonces tengamos la confianza, Dios nos va a ayudar. Así es que mantente firme, ¿verdad? Mantente firme en la fe en el Señor. Terminamos con una oración, si te parece. Señor, gracias por tu palabra esta noche. Queremos dar a ti la gloria que nos hablas y que nos
Nos enseñas, nos regresas al camino a través de la fe. Ayúdanos a confiar que en cualquier circunstancia ahí estás tú, que no tenemos por qué confiar en nadie más porque tenemos un Dios y ese eres tú. Guárdanos de ser soberbios y creernos autosuficientes o capaces de hacer tu voluntad, Señor. Más bien ayúdanos a considerar lo que somos solamente polvo y pecadores, pero también a creer que tú nos ayudas y estás a nuestro favor, Señor. Por favor, te lo pedimos esto. Y guarda nuestras bocas, Señor, para no jurar cuando no tenemos que hacerlo, no prometer cuando no tenemos que hacerlo. Señor, más bien vuélvenos hombres y mujeres verdaderamente leales a ti. Vuélvenos hombres sobrios, prudentes, sabios, Señor, para que podamos hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.